Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Método Munay. Ella, divina terapeuta, que nos encontramos allá a comienzos del 2020 y hoy, después de 3 años, seguimos hablando con Dios. Qué Hola, lindo. Bella, bienvenida a casa. Gracias por Hola, estar con nosotras. hola chicas, gracias por compartir, nada más y nada menos, haciendo alusión, por supuesto, a la propuesta que ustedes iniciaron y de eso se trata, ¿no? Más en estos tiempos, así que muy agradecida para estar aquí conversando un momento con ustedes. Gracias. Decinos a grandes rasgos para la gente que no sabe de qué va el método Munay, de qué estamos hablando, de qué trata y qué situaciones trata. Bien, método significa guía o camino, y Munay es la integración de lo humano y lo divino. También se le atribuye a Munay lo que es conciencia divina o amor divino, el poder. De hecho, están las profecías del Munay, porque es de origen quechua el nombre. Así que hay muy interesante, se los recomiendo, el documental está en YouTube, porque es parte de lo que fue profetizado para este momento, ¿no? Así que Munay es un nombre que también recibí al escribir mi primer libro, Habla con Dios, que fue una canalización de todo, nada más y nada menos de lo que piensa Dios. Esa era mi primera pregunta que tuve a los 2 años de edad en jardín de infantes. Así que en algún momento el camino me llevó a no parar hasta descubrirlo sin saber si iba a poder llegar a buen puerto. Pero bueno, finalmente sucedió esa experiencia extraordinaria en el 2008 y en el 2011 se publicó por primera vez y ahora Editorial Sirio, acá tengo la tapa del libro, la versión actualizada es mi editorial actual, ¿no? Y es nada más y nada menos qué piensa Dios acerca de cualquier pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Y yo tomo a Dios como mente, como inteligencia, como la fuente, no como una cuestión religiosa ni un dogma, todo lo contrario. Así que, bueno, ahí fue mi camino, empezar ese camino como Munay, para recibir esa información y para compartirla. Y después en el 2015 ya me propuse, por un proceso personal, integrar todos mis propios caminos, mis experiencias multidimensionales, ¿no? Con otros planos, con otras realidades paralelas. Esto lo explica muy bien la física cuántica. Y ahí surge el método Munay, para poder integrar todas nuestras partes. Y en el 2018 me entero también, descubro una especie de epifanía, ¿no? Por revelación directa, lo que iba a suceder a partir del 2020, así que no dudo que está todo escrito. Ahí descubro que esa metodología que la había escrito para mí, como una necesidad personal, era parte de lo que iba a tener que empezar a compartir a partir del 2020, que iba a comenzar a colapsar toda la realidad 3D, ¿no? Iba a empezar a deshacerse, a desmoronarse, la famosa caída, el deshacimiento de lo viejo, para dar surgimiento a la nueva humanidad, al nuevo mundo. Así que en eso consiste el método Munay. O sea, toda la información que yo doy está bajo ese nuevo paradigma, ¿no? De integrar lo humano divino, para acceder finalmente a lo que en verdad somos, que es Dios, nuestra divinidad, esa inteligencia. Munay, ¿qué cuenta Dios de lo que sigue? Qué buena pregunta. Wow, a ver, sí. ¿Cómo te responde esa pregunta? Lo que sigue es mayor, mira, podría darte dos títulos, ¿no? Un título más apocalíptico, que es si el ser humano va a llegar, el fin de la humanidad, ¿no? El ser humano llegará a su autoaniquilamiento, a su autodestrucción. Este sería un título de crónica, digamos, una cara de la moneda. Y la otra cara de la misma moneda es el regeneramiento del ser humano, el surgimiento de lo nuevo, ¿no? O sea, porque para que algo nuevo surja, lo viejo tiene que morir, tiene que caer, tiene que finalizar. Así que estamos en ese proceso de transición del viejo mundo al nuevo mundo, de esa vieja versión de lo humano a la nueva versión. Así que va a haber más caos, más crisis, más destrucción, más locura, pero más oscuridad, pero a su vez más luz, más inteligencia, más amor. Y esto es realmente, esto es muy importante porque
De hecho, mi nuevo trabajo, que estoy en eso, estoy en puertas de un nuevo trabajo porque hace muy poquito, gracias a una crisis existencial que no me dejó dormir en toda la noche, también recibí, ¿no?, de la fuente de una epifanía, donde me cambió en realidad o me mostró una nueva perspectiva de mi trabajo. Yo iba a hablar, de hecho hablo de la nueva raza humana, de estos seres que ya están compartiendo con nosotros, que son las paz, las personas altamente sensibles, los índigos, los cristal, todos ellos tienen, cada uno tiene una partecita de la versión del nuevo humano, ¿sí? Algunos tienen desarrollado más lo que es la telepatía, la mediunidad, otros tienen, manejan muy bien la alquimia en relación a la energía, otros tienen ya una sensibilidad que los conecta directamente con el corazón, con la fuente, o sea, cada grupo tiene diferentes características que son, vuelvo a repetir, la versión futurista del nuevo humano, ¿sí? Pero claro, cuando yo hablaba de eso, de hecho doy cursos, también formo a profesionales, porque esto también exige para el profesional comprometido con la humanidad una nueva escucha, ¿no? O sea, porque las consultas ya son, vienen con otras necesidades, y si Sí. uno sigue el viejo paradigma, ¿no? O sea, si yo iba a un psicólogo a contarle que recibo información, no, Loca. bueno, claro. Y hay una diferencia, ¿no? Porque esos procesos, podríamos decir, psicopatológicos sí existen, no digo que no, pero hay varias diferencias que marcan lo que sería un estado de conciencia ampliado a una mente desestructurada, ¿no? Que delira, por decirlo así. Pero bueno, eso ya es algo más técnico, que es lo que no quiero abrir aquí porque también hay mucha información, pero es necesario para poder separar las aguas, ¿no? Entre estos estados de conciencia que se empiezan a expandir y a desarrollar a una mente perturbada, ¿no? O sea, y claro, cuando yo hablaba de todo esto, sí, llamaba mucho la atención, y había y hay una necesidad de querer saber, primero para aquel que forma parte de ese grupo de seres que no sabe, realmente le cambia la vida, porque puede entender su rareza, su complejidad, o por qué no encaja en el mundo, qué le pasa, a nivel profesional también, porque permite otra escucha. Pero yo sentía que me quedaba como con un grupo reducido, ¿no? Porque todavía son la minoría, obviamente. O sea, de hecho son la muestra, podríamos decir, la muestra de cuando te dan la muestra gratis, que es muy pequeñita, de lo que va a ser el nuevo mundo, la nueva humanidad. Y en esa noche que tuve una crisis personal, ¿no? O sea, y me conecté, decidí salir del drama, del humano 3D familiar, para conectarme ya que no podía dormir, esa noche que me desvelé, dije, me voy a conectar más con el proyecto, con lo que estoy armando. Y ahí me surge este cambio de perspectiva, porque digo, en vez de hablar, ¿qué tal si en vez de hablar de estos grupos, por lo menos para arrancar, no diseño ya, con lujo de detalle, como si fuera una radiografía de este nuevo humano, ¿no? Cómo funciona su mente, su cuerpo electromagnético, su biología, o sea, como un escáner, ¿no? Si yo te tuviera que mostrar, bueno, cómo va a ser esa versión futurista de tu humano 5D, de tu humano divinizado, de ese humano, Joe Dispenza lo llama superhumano, ¿no? O sea, de ese super o suprahumano. Bueno, poder contártelo de manera general en cuanto a todos los, de general me refiero, más abarcativo, ¿sí? Pero sí con todos los detalles, con lujo de detalle, cómo funciona su mente, cómo funciona su cuerpo emocional, cómo es esa nueva biología, y a su vez cómo piensa, o sea, cómo funciona esa mente y cómo piensa en relación a esa mente y qué decisiones toma en la vida cotidiana. Entonces empecé a experimentar en mi propia vida frente a decisiones que uno tiene que tomar en la diaria, ¿no? O situaciones que tiene que resolver en la diaria. Tomo a mi versión futura, a esa versión mía del futuro, y digo, a ver, ¿qué haría en este momento? ¿Cómo, qué llama o no llama por teléfono? ¿Qué dice? ¿Cómo hace? O sea, traer eso Práctica. macro a lo micro, ¿no? Porque si bien se habla mucho, obviamente, porque tiene que ver con lo nuevo, acerca de la nueva humanidad, del salto cuántico, pero es como muy general, ¿no? De hecho, hay personas que dicen, sí, la biología va a cambiar de un cuerpo de carbono a silicio, se va a hacer más sutil la materia, el regeneramiento del ADN, pero ¿cómo?
¿no? Porque si no que nos quedamos en un pensamiento mágico, ¿no? Que linda con la locura de que va a venir una nave a, no sé, no, digo, ahí hay que ser muy cuidadosos y muy criteriosos, por eso Método Munay es integrar lo humano y lo divino, ¿no? Bajar el cielo a la tierra. O sea, ok, podemos hablar de todas esas experiencias, de hecho yo las viví, el título de mi libro me lo dio una paciente fallecida, mediunidad, a través de la telepatía recibo información, la mente multidimensional, bueno, tuve miles de experiencias en mis viajes también de investigación, pero todo el tiempo era, bueno, ¿qué hago con esto mañana cuando me tomo el subte y me tengo que ir a resolver temas laborales? O sea, ¿cómo si no uno vive disociándose, ¿no? En estas experiencias que por momentos son muy placenteras, porque obviamente cuanto más expandimos la mente y conectamos con el corazón, vivimos experiencias con todos nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo energético. Entonces, eh, son, eh, son hermosas, ¿no? Algunas que uno se siente expandido y después cuesta el contraste de lo cotidiano, ¿no? De ir a comprar al supermercado o de tener que preparar la comida o tener que pagar impuestos o cuestiones. Entonces, muchas veces ese es el riesgo que se corre cuando uno se abre, ¿no? A esto, a lo nuevo. Así que estoy ahí preparando todo ese trabajo de cómo es ese nuevo humano bajo estas dos miradas, ¿eh? Porque ya digo, el título del libro tiene que ser una cuestión o para que llame la atención, para el que crea que está todo mal y todo se va a terminar, es verdad, todo se va a derrumbar, es verdad, todo va a colapsar, como para el que está esperanzado en lo nuevo, porque también es verdad, ¿no? O sea, la palabra integrar o integración o integridad es clave para este proceso. Ya no podemos ver los polos opuestos sin reconocer lo complementario, ¿no? O sea, entonces integrar todo el tiempo nuestra luz, nuestra sombra, utilizar uno de los atributos de la mente, ya que me preguntaste qué piensa Dios. Mi primera pregunta fue ¿qué piensa Dios? La descubrí a través del libro, que fue la experiencia materializada, el libro Habla con Dios. Y mi segunda pregunta fue ¿cómo funciona esa mente universal? Siendo psicóloga, conociendo la mente individual, quería por lo menos descubrir algún eslabón, algo que nos permitiera conectar a nuestra mente individual, a lo que Freud considera el aparato psíquico, con esa mente universal. Porque si yo quiero pensar como piensa Dios a ese nivel de conciencia, tengo que, aunque sea, conocer algo de ese funcionamiento para saber si estoy pensando como un humano o como un ser divino, ¿no? Y entonces ese fue mi segundo gran descubrimiento y parte de esa información está desarrollada en el método Munay y otra parte es la que voy compartiendo en las conferencias, en las charlas y en este nuevo libro que va a estar ahí también más desarrollado, cómo piensa, cómo siente, cómo actuaría ese humano del futuro. Así que estoy en ese trabajo y muy agradecida también porque pude, cuando uno tiene mucha información para compartir como investigador, bueno, en mi caso también yo recibo información y después la corroboro o la amplío con lo que otros investigadores o científicos están hablando, mi pensamiento va más por el lado científico. Para mí comprender a Dios fue necesario desde todas mis partes, ¿no? A nivel emocional, físico, mental. Y entonces cuando uno tiene mucha información, lo complejo después es, bueno, cómo va compartiendo paso a paso para que también pueda ser comprendido para el que no tiene ni idea de estos temas, como para el que sí ya está más comprometido en este proceso, ¿no? Y, y mi aporte diferencial tiene que ver que como soy psicóloga y conozco, no solo como profesional, sino porque trabajé durante muchos años en la clínica, sigo atendiendo ahora menos porque necesito organizar mi tiempo para todo esto nuevo que estoy desarrollando, pero bueno, casualmente todas las consultas que me vienen, incluso de otras partes del mundo, tienen que ver con estos temas, ¿no? O sea, con personas que empiezan a vivir este despertar o este proceso y no saben qué les pasa, se preguntan si están enloqueciendo o qué pasa que ya no les interesa lo que les interesaba antes y entonces ya no saben lo que quieren, se sienten en un estado confusional. Todos son partes de los síntomas necesarios en este proceso de transición. Así que yo siempre les digo que van por buen camino, ¿no? Si de repente ya se sienten una apatía incluso por la vida, es una buena señal, porque está surgiendo lo nuevo.
Hay un libro, y con esto termino para que me pregunten lo que quieran, se llama El sabor de la iluminación, de Jacob Grinberg. No sé si el apellido lo dije bien, pero bueno, El sabor de la iluminación, que ni bien empieza a describir ese estado de conciencia, dice que previo a la iluminación uno vive un estado de aburrimiento, de apatía, ¿no? O sea, así que si uno es paciente en ese proceso de transición y no lo quiere tapar con ninguna distracción, que para eso obviamente también el viejo paradigma es muy bueno, ¿no? En esto de dar espejitos de colores para distraer. Si uno, digamos, es paciente y confía en el proceso, en la perfección del proceso que cada uno está viviendo, después se puede llevar sorpresas como esta, ¿no? El estado de iluminación de la mente, que de hecho doy fe que eso existe, que es verdad, que no es una utopía y que no es un cuentito místico, sino que es algo, por lo menos en mi caso, como experiencia y como investigadora, científico, físico, biológico, espiritual, emocional, mental. Es realmente el regalo, ¿no? Que uno puede, al que puede acceder si uno avanza en su proceso y confía. Así que no sé si lo expliqué por lo menos de manera general y particular, por lo menos la idea, el concepto. Iba a hacer otra Pero pregunta, ya pero ya que hablaste de Sí, iluminación sí, y que decís que es un proceso que es constatable, sí. decinos qué es, cuál es la vivencia, pero explícanos bien. Bien, Sí. bien. Bueno, a ver, te voy a contar una anécdota de mi propia experiencia y después, yo todo lo que investigué es porque primero tuve alguna experiencia que necesitaba después comprender qué había pasado, por qué y para qué había pasado, ¿no? Entonces, en determinado momento de mi vida, en el 2015, venía investigando todo el tema de las leyes universales, la alquimia, la manipulación de la realidad, utilizando todos los pasos que muchas culturas iniciáticas, los mayas, aztecas, los incas, los egipcios, que dejaron un legado muy grande, ¿no? En todo lo que hicieron y en cómo lo hicieron. Entonces quería investigar todo eso. Y venía logrando experiencias muy interesantes, ¿no? Hay ciertos pasos que uno tiene que seguir. Los primeros, como para darles una idea, es primero tener en claro, ¿no? A veces uno cree que tiene en claro lo que quiere y cuando lo dice resulta que no está tan en claro. Entonces, el primer paso es del caos del pensamiento al orden de la palabra. Cuando uno puede poner en palabras de manera simple y concreta lo que una idea es porque ahí está claro y ahí empieza a haber una coherencia entre el pensamiento y la palabra, lo que pienso y lo que digo, ¿sí? Después el próximo paso es alinear eso con la emoción, ¿sí? El próximo paso de lo que pienso, lo que digo, lo que siento. Y el próximo es la acción, lo que hago. Ahí uno empieza a entrar en coherencia entre el pensar, decir, sentir y hacer. Y ahí uno empieza a mover una información en el campo cuántico y empiezan a aparecer al principio las famosas señales, que eso también es todo un tema para el que está en el camino espiritual, porque mucha gente interpreta las señales a su antojo y se apega a eso, ¿no? Encontré una pluma, ¿qué tiene que no? O sea, es como que no, hay aves que vuelan también. O sea, entonces, pero bueno, ahí cuando uno aprende, eso se aprende, por supuesto, a decodificar lo que el campo cuántico me está trayendo como señal, me permite ver si tengo que hacer algún ajuste, si voy por buen camino en mi trabajo o tengo que hacer algún ajuste, ¿no? Es como el GPS, que por ahí doblaste mal y te dice recalculando, no te dice que no vas a llegar a destino, te dice que por esa calle no. Entonces ahí es donde uno tiene que observar qué cosas tiene que reajustar, tal vez alinear, no sé, me ha pasado, ¿no? Pacientes que por ahí dicen quiero encontrar pareja, ¿no? La famosa de quiero encontrar pareja. Una pareja son dos, entonces si vas a encontrar una pareja va a venir un hombre o una mujer que todavía o está casado o tiene alguna historia ahí, o sea, parece una sutileza, pero como la palabra es la que crea, la que ordena en el campo cuántico la realidad, por algo en la Biblia, les voy a leerla, miren, es muy cortita, pero viene a cuento, porque lo primero que uno hace como autor es invitar en la lectura con una frase, ¿no? Y la que yo elegí para hablar con Dios es justamente la que está en la Biblia, que dice, antes que todo comenzara, ya existía la palabra estaba en Dios y era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por ella y sin ella nada se hizo.
de la palabra nace la vida, y ella, que es la vida, es también nuestra luz. La palabra es el abracadabra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante escucharse, ¿no? Silenciarse, pensar antes de hablar, ¿no? O sea, entonces todo el tiempo uno con lo que dice, más que con lo que piensa, está ordenando en el campo cuántico lo que quiere crear, lo que quiere manifestar. Y bueno, así estaba yo en mi proceso y me venía funcionando, lo que quería lo manifestaba, ¿no? Entonces estaba divirtiéndome, ¿no? Como una especie de Harry Potter en la vida 3D, hasta que se me ocurre en ese momento usarlo para, pues no estaba en pareja, y yo digo, bueno, voy a crear a mi, a mi futuro, a mi futura, mi compañero, ¿no? En ese sentido, lo que quería encontrar. Y ahí, si bien pasaron cosas, como decís, no voy a entrar en detalle en la historia, o sea, apareció así tal cual como yo lo había diseñado, pero claro, sí, por un lado fue fantástico porque era, wow, ¿no? Es él, tal cual como lo había, con todos los pasos que uno hace cuando además tiene en claro lo que quiere, cómo lo quiere, etcétera. Pero claro, me olvidé de un pequeño detalle que es en el encuentro con un otro, en otro ser humano, porque una cosa es crear la realidad en cuanto a un proyecto o cosas materiales que uno quiere, un viaje, un auto, el trabajo, no sé, dinero. Ahí es más fácil, podríamos decir, ¿no? O sea, si uno sabe usarlo, es más fácil precipitar esa realidad. Pero cuando se trata de una relación y de un vínculo, yo me había olvidado que yo estaba creando un vínculo, no al prototipo. Entonces ahí se me complicó, ¿no? Y ahí hubo algo en donde lo primero que me enseñó es hasta dónde uno puede manipular la realidad, hasta dónde, ¿no? Está también esa parte en donde uno suelta y se deje sorprender. Pero bueno, el tema es que de venir creando todo lo que quería, ahí fue una frustración bastante grande, una desilusión. eh, y entré en un estado, como les decía recién, de aburrimiento, porque claro, yo venía usando todo esto para crear lo que quería, y era como que a partir de ahí digo, bueno, ya no me quedé como sin esa varita mágica, por lo menos como la estaba usando, y entré en un periodo de apatía, de aburrimiento, como que ya lo que me estaba divirtiendo en cuanto a esa experiencia ya no la quería seguir viviendo. Además tenía el corazón bastante sensible, entonces tenía que sanar esa herida que se había abierto, evidentemente. Que fue interesante también como proceso. Y entonces, por primera vez en mi vida me aburrí. Yo no sabía lo que era estar aburrida con todo lo que hice en mi vida, nunca había vivido esa experiencia. Y lo que tomé la decisión ahí es de no hacer nada para desaburrirme, de no querer buscar una nueva zanahoria. Dije, bueno, esto en algún momento se va a terminar, o sea, va a decantar, así que me permití vivir esa experiencia de estar aburrida. Y lo único que había incorporado, esto es interesante, como algo diferente, yo atendía pacientes, seguía con mi vida, era yo vivía cerca de la iglesia San Benito Abad en Palermo, y iba todos los días, no me pregunten por qué se me ocurrió eso, pero iba todos los días a la hora de donde daban la comunión, el cuerpo de Cristo, a tomar la hostia, ¿no? O sea, como una sensación de encontrarme, bueno, para mí Jesús fue un referente como maestro, ¿no? No desde un lugar religioso, y era lo único que hacía de diferente todos los días, de ir ese ratito y de conectarme con Jesús. Más allá de que es un ritual, porque uno se puede conectar en cualquier lugar, no hace falta, ¿ok? Pero eso fue lo que yo hice. Bueno, pasó el tiempo, no habrán pasado 2 meses, no sé, 2, 3 meses, unas semanas, no me acuerdo exactamente, y yo vivía escribiendo todos los días, conversaciones, revelaciones, experiencias, y en determinado momento me doy cuenta, o sea, fue sutil el proceso, ¿no? O sea, pero en determinado momento empiezo a escribir el estado de conciencia en el que estaba viviendo. Y por ejemplo me pasaba, o sea, el proceso me había llevado a este estado de iluminación. Después lo descubro cuando leo ese libro, ¿no? Pero por ejemplo me acuerdo que estoy escribiendo sobre cuando me empecé a dar cuenta, ¿no? Cómo estaba percibiendo la vida, cómo me estaba sintiendo, y de repente había accedido a un estado donde todo lo veía perfecto.
todo lo que sucedía, la perfección incluye lo imperfecto, esto también es importante comprender, ¿no? O sea, lo perfecto incluye lo imperfecto, pero todo me parecía perfecto, ¿no? Si estábamos en medio de un embotellamiento en la Panamericana porque había habido un accidente, yo podía contemplar el cielo, las nubes, podía percibir, no sé, si estaba en un micro, me ponía a hablar con el de al lado para conocerlo, o sea, si cualquier imprevisto, cualquier obstáculo lo veía como una oportunidad, le veía al otro lado, la otra cara de la moneda, vivía en un estado de completitud, eso me llamaba la atención, porque ya ahí no deseaba más, no tenía deseos humanos, era un estado de tanto agradecimiento, pero continuo, ¿no? O sea, no era un ratito, que ya no tenía deseos y eso sí me llamaba la atención porque digo, ¿cómo va a seguir mi vida si no deseo nada nuevo? Porque así como estaba mi vida era perfecto, me podía morir así tranquilamente que no iba a no iba a sentir la falta de nada. El estado de completitud, el estado de expansión, esta cosa del estado de agradecimiento. También vivía por momentos estados de júbilo, ¿no? Como un estado de felicidad, pero no era una felicidad de esas excitativas, ¿no? Expansivas, que para afuera, sino como era más para adentro, pero a su vez expansiva, ¿no? Como un estado, como una quietud, pero a su vez era raro, porque eran estados nuevos para mí, que los fui reconociendo paulatinamente, no es que de un día para el otro me desperté y dije, no, sino era como casi que no me di cuenta que estaba entrando en ese estado de conciencia, el reconocimiento de la unicidad, ¿no? Miro el cielo y yo soy el cielo, miro un árbol y yo soy el árbol, ¿no? Este principio de unicidad desde donde todos somos uno, reconocer el origen, conectarme con una sabiduría en cuanto a esa sabiduría intuitiva, ¿no? Que de repente uno sabe, pero no sabe por qué sabe, pero sabe, ¿no? Esta cosa como lo simple. Bueno, empiezo a vivir todos esos estados que me llamaba la atención, porque ahí me pude dar cuenta mi vieja versión y la nueva, y gracias a ese libro que les comenté recién, pude ahí sí investigar ese estado de iluminación. El estado de iluminación es un estado de conciencia ampliada, de conciencia expandida, podríamos decir que tiene que ver con este acceder a lo divino, a una conciencia que accede a la sabiduría, a la creatividad, a la alegría, a la ecuanimidad, ¿no? Esta cosa de no caer en el juicio, a la integración, en donde todo lo podemos integrar, la comprensión, la atemporalidad, porque es un estado donde ya no vivís ansiedad ni angustia, ¿no? La ansiedad te lleva a querer adelantarte al futuro y la angustia o la depresión más al pasado. Es un estado de vacuidad, de vacío, o sea, todo como lo escriben los libros, así lo estaba viviendo y doy fe que existe. Lo que sucedió en determinado momento, porque yo decía, yo no, o sea, en este estado yo estaba agradecida a vivir el resto de mi vida, pero vuelvo a repetir, me llamaba la atención, digo, no voy a hacer nada nuevo, porque ninguna decisión nueva podía tomar, porque no había nada que me faltara, no había nada que estuviera ni mal ni bien, era un estado realmente de gracia, ¿no? Hasta que, Plenitud. sí, hasta que de la nada, levanto fiebre y estoy casi una semana con fiebre en cama, y gracias a esa fiebre se me fue la sensación de completud o de completitud, ¿no? La sensación que tenía de que nada me faltaba, de repente la fiebre me lo sacó, por suerte, entre comillas, porque gracias a eso una de las cosas que me pasó después fue el deseo de querer crear una metodología, de querer compartir todo eso, ¿no? Entonces ahí surge el método Munay posteriormente, ¿no? Después, pero se me fue esa sensación y, y también se me fue un poco esa sensación, ¿no? De ese estado casi de, 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 nirvana, me viene la palabra nirvana, pero no sé si es precisamente eso, pero bueno, ese estado en donde estaba como en un estado demasiado expandido como para vivir la diaria humana, ¿no? Entonces eso también se me fue un poquito, pero el estado de conciencia me quedó, o sea, lo sensorial, ¿no? Lo expansivo a nivel físico, humano, se me acomodó nuevamente, pero el estado de conciencia, el caminito que me llevó a eso me quedó y es parte de lo que después comparto en el método Munay. Así que eso es lo que yo te puedo decir a nivel experiencia, vivencia y a nivel descripción del estado de conciencia. Y esto
Qué bueno la pregunta, obviamente, porque me da lugar a desarrollar lo más importante que tiene que ver con lo que sigue de esta nueva humanidad, de este nuevo humano, de este salto cuántico, que es acceder a ese estado de iluminación en esa versión humana divina, ¿no? O sea, en esa versión en donde podemos acceder a esos estados y utilizándolo en la diaria, ¿no? En ir a hacer las compras, al gimnasio, digo al gimnasio porque acabo de venir hace un rato, o sea, o resolver problemas o temas de pareja, o sea, bajar todo eso, ¿no? El estado de completitud, poder vivirlo tal vez por momentos, porque eso ahí uno también es un estado expansivo, pero después uno necesita el desear como motor para ir en búsqueda de algo, ¿no? Y también es la excusa que tiene el alma para llevarnos a vivir una experiencia de evolución y experimentación. Así que sí, esto te lo puede como resumir lo más posible. El estado de iluminación es acceder a lo divino, ¿no? Con todo lo que eso conlleva en la previa. Esa es la parte más complicada, ¿no? Porque la previa, a mí en este caso el aburrimiento y la apatía y permitirme vivir eso, me lo agradezco, me lo agradezco siempre, porque si lo hubiera tapado, Claro, me sí, hubiera querido distraer, no hubiera podido tener la experiencia que jamás imaginé que viviría. Esas experiencias siempre vienen como por añadidura, ¿no? O sea, uno no las puede o mejor dicho, yo no recomiendo ir a buscar eso. Vos hacé el camino, bordea el camino, hacé la experiencia y eso va a venir como consecuencia. Si es que tiene que venir y en la manera que cada uno lo tenga que vivir, ¿no? Gracias, Divina. Gracias por este encuentro. Siempre es interesante Sí, hablar nos con vos, encanta. escucharte. Estaríamos más tiempo, así que pronta otra entrevista. Bueno, perfecto. Sí, así yo ya avanzo un poco más y les voy a Dale, contar hasta el título del nuevo libro y el dale. evento que vamos a hacer. Acá Muy estamos. bien, muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Besos, Besos. bendiciones para todos. Gracias.